Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Primando, bienvenidos a un nuevo video de física, otra vez en este curso en el que estamos empezando. Y nuevamente vamos a hablar de torque, en este caso vamos a hacer problemas aplicando lo que vimos en el video pasado. Y como les comentaba anteriormente, nos vamos a basar en el currículo IGCSE de Cambridge, en el que vamos a ver una serie de preguntas o en el que se nos evalúan una serie de preguntas, tanto teóricas como prácticas. Las teóricas van a querer ver qué tan bueno es nuestro conocimiento de conceptos físicos, puede ser en este caso torque, fuerzas y sistemas balanceados, y normalmente no hay necesidad de hacer cálculo alguno matemático, porque esos van a venir al momento de hacer preguntas prácticas, que sí están más asociadas al lado matemático. Y mira más que todo si podemos transformar el conocimiento de los conceptos a problemas prácticos a través de probablemente ecuaciones en sistemas balanceados. Entonces vamos directamente a los problemas, o a las preguntas más bien. Esta es la pregunta 1. Lo ponemos directamente en inglés porque como ya sabemos, este currículo se basa o es en inglés. Entonces, por más de que de pronto no sea nuestro mejor idioma, vamos a tratar de practicarlo así para no solo aprender física, sino también conocer un poquito más de lo que es el idioma. Entonces, dice el problema que tenemos un diagrama que muestra a un niño de peso 500 newtons sentándose en este columpio. Él se sienta, bueno, en este columpio no, esto es un sube y baja. Él se sienta 2 metros a 2 metros de distancia del pivote, como se muestra en la imagen. Y vemos que aquí del otro lado hay una fuerza F aplicada. Y que él pesa 500 newtons, como decía el problema, la fuerza F a 4 metros. Y la pregunta nos dice que cuál es la fuerza F, cuál es la magnitud de la fuerza F que se necesita para balancear el sube y baja. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí? Bueno, primero lo que queremos es que haya un sistema balanceado rotacionalmente. Es decir, que el torque en el sentido horario, que va a ser este el que ejerce el niño, sea igual al torque en el sentido antihorario, que va a ser el que ejerza la fuerza F. Y es precisamente lo que estamos expresando con esta ecuación de aquí. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el torque en el sentido horario. En el sentido horario, vemos que el niño es el que ejerce el torque de una fuerza de 500 newtons y a una distancia del pivote o del centro rotacional de 2 metros. Por lo tanto, el torque en el sentido horario va a ser 500 newtons por 2 metros o 1000 newtons metros. Hasta ahí todo claro. Es el torque que ejerce el niño. Y en el sentido antihorario lo que vamos a ver es que F va a ejercer un torque de magnitud F, todavía no la conocemos, eso es lo que queremos encontrar, que está a distancia 4 metros, así que el torque antihorario va a ser F por 4 metros. Y para encontrar ese F lo que vamos a querer hacer es reemplazar. ¿Por qué reemplazar? Porque como vimos, tanto el torque horario como el antihorario debe ser el mismo. Entonces ese torque antihorario, que es igual a F por 4 metros, va a ser igual a 1000 newtons metros. Por lo tanto, reemplazamos en esta ecuación de acá. Y simplemente despejamos para F para poder sacar la magnitud de la fuerza F. En este caso pasamos a dividir el 4, que es lo mismo que dividir por ambos lados, y nos queda que F va a ser igual a 1000 newtons metros sobre 4 metros, que es igual a 250 newtons. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que este sistema en el que el niño de 500 newtons de peso que está a 2 metros del pivote esté en equilibrio rotacional, esta fuerza aplicada que se debe poner en la punta del sube y baja al lado de la izquierda debe ser de 250 newtons. Esa fue la primera pregunta. Esta es más práctica, mucho más práctica que teórica. Ahora vamos a ir con una que es más teórica que práctica. ¿Por qué? Porque nos muestra esta imagen, nuevamente un pivote con una especie de sube y baja, que dice, cuando dos bloques X y Y se ponen en esta balanza, vamos a llamarla balanza, la balanza se balancea en el pivote que está justo en el centro de ella, como está mostrado, que es donde dice on its center. Y la pregunta es, de opción múltiple, nos pregunta, ¿qué muestra esto acerca de X y Y? Acerca del bloque X y el bloque Y. Y nos da una serie de opciones, que si tiene la misma masa y la densidad, la misma masa y el mismo peso, el mismo volumen y la misma densidad, el mismo volumen y el mismo peso. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Lo primero que queremos darnos cuenta es que si ven aquí el X a la izquierda, es menor en tamaño al Y a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente su volumen es distinto. O sea, X tiene un volumen menor y Y tiene un volumen mayor.
y eso nos lo dice directamente la imagen. Entonces ya sabemos que el volumen no va a ser igual. Y eso ya de por sí nos descarta la opción C y D que decía que el volumen iba a ser igual. Por lo tanto, solo quedamos con las opciones A y B para ver cuál es la respuesta correcta. Y si queremos recordar la fórmula de densidad, y en este caso es masa sobre volumen, y revisitamos la opción A, que lo que nos dice es que la densidad y la masa son iguales, vamos a tener algo un poco extraño. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el volumen es distinto, ya que claramente lo es según la imagen, pero la opción A nos está diciendo que tanto la densidad como la masa son iguales. Pero si el volumen es distinto, pero la masa es igual, es imposible que la densidad también sea igual. O viceversa, si el volumen es distinto, pero la densidad es igual, es imposible que la masa sea la misma para las dos. Por lo tanto, esta opción también la vamos a descartar. Y ya sabemos que la opción B es la correcta porque descartamos todas las otras. Pero ¿cuál es la explicación física realmente detrás de esto? Y realmente nos lo dice el problema inmediatamente. El problema nos dice que el pivote está justo en el centro de la barra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto el bloque X como el bloque Y van a estar a la misma distancia del centro de rotación, que es el pivote. Por lo tanto, el torque que va a ejercer cada uno va a ser fuerza o el peso de cada uno multiplicado por la distancia, que es la misma para las dos. Entonces, para que ese torque sea igual y el sistema esté balanceado, si la distancia ya es la misma, la fuerza o el peso que ejerce cada uno debe ser igual. Y si el peso de ambos es igual, naturalmente la masa de ambos también va a ser igual. Por lo tanto, aquí es un ejemplo de un problema más o una pregunta más teórica que práctica. No tuvimos que hacer ningún cálculo realmente, sino analizar más bien qué es lo que está pasando y darnos cuenta que realmente lo que tiene que pasar es que X y Y van a tener primero diferente volumen y que después van a pesar exactamente lo mismo y por lo tanto van a tener la misma masa. Y ya con eso podemos movernos a la última pregunta, a la pregunta número 3, que es nuevamente un sub y baja, esta vez con dos pivotes aún así, pero no necesariamente tiene que ser más difícil. Es algo para un poco mostrarnos los diferentes sistemas que puede haber de equilibrio o no equilibrio rotacional. Entonces el problema dice, un palo, por decirlo así, pesado, está soportado por dos pivotes de tal manera que hay tres fuerzas actuando en él. Las tres fuerzas en este caso son R1, R2, ambas por los pivotes, y la del peso de la barra esta que se está cargando. Si este sistema está en equilibrio, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Y nos da cuatro opciones diferentes. Primero, que todas las fuerzas son iguales en valor. Segundo, que las fuerzas en una dirección y sus están en una dirección y que sus efectos de torque están en la dirección opuesta. Tercero, que tanto la fuerza resultante como como el torque resultante es igual a cero. Y la última es que la fuerza total hacia arriba es dos veces la fuerza total hacia abajo. Entonces aquí lo que queremos ver es qué nos dice que el sistema está en equilibrio. Lo primero que nos dice es que la fuerza hacia arriba tiene que ser igual a la fuerza hacia abajo, porque si fuera diferente el objeto estaría o acelerado hacia arriba o acelerado hacia abajo, y no en equilibrio. Y si está acelerado hacia arriba o hacia abajo significa que ya se estaría moviendo o para arriba volando o para abajo excavando en la tierra o simplemente cayendo. Y pues si la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo, R1 más R2 es igual a W. La fuerza resultante o la fuerza neta es igual a cero. Y lo segundo que nos da que un sistema esté en equilibrio rotacional es que el torque horario es igual al torque antihorario, que esto ya lo hemos visto muchas veces. El torque neto es cero. Y en este caso, pues vamos a ver que el torque neto de este sistema también va a ser cero. Si tomamos como eje rotacional el centro, o realmente podemos tomar un pivote si quisiéramos, podemos tomar cualquiera de las dos fuerzas y tendremos que su torque tiene que ser igual, es decir, que el torque neto va a ser igual a cero. Y ya acá viendo esto, pues vamos a ver que la respuesta correcta va a ser la opción C, ya que es literalmente lo que acabamos de decir, que tanto la fuerza como el torque resultante son iguales a cero. Es la que dice la opción C. Pero entonces veamos por qué las otras no son correctas. Primero, que todas las fuerzas son iguales en valor. Y eso
pues va a estar mal, primero que todo porque como vimos anteriormente, perdón por pasar, como vimos anteriormente, hay dos fuerzas hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Y si esas dos fuerzas hacia arriba son iguales a la fuerza hacia abajo, significa que la fuerza hacia arriba va a ser el doble de la fuerza hacia abajo. Por lo tanto, el sistema no va a estar en equilibrio, como nos dice el problema, sino que va a estar acelerado hacia arriba. Entonces la A, pues claramente no puede ser. La B nos dice que las direcciones de la fuerza van hacia un lado y las direcciones del torque van hacia el lado opuesto. Y esta respuesta no es correcta porque las direcciones del torque y las direcciones de la fuerza no son relacionables. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza se comporta en el eje X y en el eje Y. Siempre miramos si va hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o si va hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio, la dirección del torque es en sentido horario y antihorario, así que no hay realmente un sentido correlacionado entre uno y otro. Por eso esta opción está mal, porque los sentidos o las direcciones en este caso entre torques y fuerzas no tienen mucha relación entre ellas. Y la D es prácticamente lo mismo que la A. Nos dice que la fuerza total hacia arriba es dos veces la fuerza total hacia abajo. Y si esto pasaría, entonces el sistema estaría acelerado hacia arriba y no podría estar en equilibrio, sino que saldría volando de una manera bastante surreal. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la opción C, en donde tenemos que tanto la fuerza resultante como el torque resultante es igual a cero. Y ya con eso terminaríamos el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que estos problemas les hayan ayudado a profundizar un poco más en el video del torque, en el tema de torque, que ya con el video anterior habíamos reforzado un poquito la parte de los conceptos. Esta ya es más práctica y viendo a qué es lo que pregunta GCSE en cuanto a este tema. Nos vemos en un próximo video y no olviden de seguirnos en nuestras demás redes sociales.